gracias, Señor. Y en este momento, Señor, vamos a adorarte y queremos hacerlo con todo el corazón, como un pueblo redimido, como un pueblo que ha sido hecho libre, un pueblo perdonado. Recibe la honra y la gloria, Señor, en tu santo nombre de Jesús. Amén. Todos aquí hemos sido perdonados, amén. Hemos sido redimidos. Bueno, pues vamos a cantar como pueblo perdonado, ¿verdad? Ya no con vergüenza, porque antes teníamos vergüenza. Ahora, como libres que somos, cantamos y le damos la gloria al Señor, amén.
pudiendo bajar de la cruz. ¿Qué hizo? Permaneció. Hermanos, nosotros, si pudiéramos zafar del dolor que hayamos, le corremos. Pero él pudiendo bajar de la cruz, permaneció. Este es un canto muy hermoso porque dice: tú le diste valor a mi vida. Yo no sé cómo te llamaban antes de conocer. Mentiroso, ratero, adúltero, fornicario, pecador. Básicamente una vida que dice: uy, no tiene valor. Pero el Rey de Reyes murió por nosotros, nos coronó de misericordias y favores. Y ahora tenemos un valor. ¿Somos qué? Hijos de Dios. El 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra vez: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Váyanse a los hoteles. Váyanse en el paraíso de Costa Rica. No. Dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes antes se sienten cargados y trabajando. Usted puede decir: ay, pues ya conozco al Señor. Sí, pero a veces el trabajo, los problemas, los biles, las cosas que están en la familia, traen un cansancio. Y a veces el Señor nos recuerda que venid a mí. Vamos a cantar un canto, hermanos. La hermana Natalia lo ayuda con este canto. Yo quiero que usted lo escuche. Yo quiero que usted escuche. Perdón, es que no sé qué me va a ayudar. Vamos a cantarlo todos unidos. Cántelo con nosotros, amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién nos tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
paz es hermoso cuando se convierte en realidad en nuestra vida. Donde no solamente son palabras, sino que cuando tú estás en tu problema, en tu dificultad, ahí tienes tu refugio. Yo no sé cuántos de aquí han sentido ese refugio en la tormenta. Dice paz en la tormenta. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Seguir alabando al Señor. ¿Están listos, hermanos? Si ven el encabezado ahí dice misericordia, ¿qué? Gratuita para todos. ¿Saben todos juntos? Misericordia gratuita para todos. Y todos con una voz dice: a todos los enemigos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes hasta mí. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí. Todos los que estén cansados. Tienen sed de algo diferente, de algo más. Como que están viviendo lo mismo, una vez tras otra vez. Dice: venid a mí los que estén sedientos. Yo creo que uno nunca conoce el valor real del agua hasta que realmente tiene sed. Pero cuando realmente tiene sed, ¿cómo se siente uno? Una desesperación. Y que cuando viene el agua, ¿cómo se siente uno? Vuelve a la vida. Venid a mí todos los sedientos. Vamos a estar tomando este canto, no cántelo, yo sé que es nuevo, pero las palabras no son nuevas. Hasta que conocen
estaremos entregando lugares de este canto. Si estás vacío en tu interior, si algo te está faltando, si necesitas algo que llene, que dé sentido a tu vida, tú puedes venir aquí, Señor. experimentado esto en tu vida, si no lo has experimentado, hoy es tu oportunidad, hoy es tu día. No es suficiente conocer de Dios, no es suficiente venir y cumplir, hay algo más. Abrir tu corazón, creer que Él murió por ti, reconocer que eres pecador y que sin Él no puedes seguir, y dejar lo que venga de nada en tu vida. Si tú no has dado esos pasos,
Si no lo has declarado de esta manera, aún te falta. No sabemos que Jesús es suficiente. Y por eso te hacemos esta invitación. Jesús es más que suficiente. Hoy quiero dejar el lugar al hermano que trae la palabra. Y te invito, el Señor, el Espíritu Santo está tocando tu vida y tú lo sabes. Estamos muy contentos y muy bendecidos de parte del Señor. Como creyentes, en este tiempo se le conoce como el tiempo, ¿verdad?, de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma. Y tiempo, ¿verdad?, donde como creyentes reconocemos el gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años por la humanidad, mostrando así su grande amor al morir por nosotros. Así que como iglesia tenemos, ¿verdad?, un sentir especial en este acontecimiento, en estas fechas. Nos congregamos, damos gracias al Señor por ello. De hecho, tenemos un servicio el Viernes Santo para que vengas y nos acompañes el viernes a las 5, ¿verdad? Si tú así lo deseas, es el Viernes Santo. Y también tenemos un servicio de resurrección, porque eso es lo que nosotros como creyentes está fundada nuestra fe, en la resurrección de Cristo. En esta tarde quiero compartir contigo y con ustedes, ¿verdad?, una de las palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuántos, verdad, consideran que las últimas palabras de alguien son tan importantes cuando está a punto de morir una persona? Y esa persona, en su agonía, en la situación, ¿verdad?, de su cuerpo, donde ya está en los últimos minutos, dice sus últimas palabras. Yo creo que esas palabras son muy importantes, muy importantes. Yo recuerdo a una familia muy cercana a nosotros, que su papá lo reunió como familia y les dijo, ¿verdad?, su última voluntad, sus deseos, y habló con ellos. Y esos hijos guardaron esas palabras en su corazón, porque fueron las últimas palabras de su papá, estando allí postrado en el hospital, en esa cama. Déjame decirte que en esta tarde quiero compartir una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Se le conoce como las últimas palabras de Jesús, pero en realidad no fueron las últimas palabras, porque Él resucitó al tercer día, como lo había dicho, y siguió instruyendo y siguió hablando con las personas, con las multitudes. Pero estas palabras las dijo estando en la cruz, antes de morir. Así que son palabras muy importantes que tienen que ver conmigo y tienen que ver contigo y tienen que ver con cada uno de nosotros. Así que yo te voy a pedir, ¿verdad?, en esta noche, en esta tarde, que pongas mucha atención. Palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz, porque son muy importantes. Y quiero que escuches como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho sí lo es. De hecho lo es. La palabra del Señor nos dice de este relato de la crucifixión, lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en este evangelio precioso, lo relata, voy a hacer un poquito de contexto. Jesús fue apresado y llevado a 6 juicios durante la noche. Fue llevado a juicio delante de la corte de los judíos. Así que en ese transcurso de su aprehensión fue llevado en la noche a 3 juicios judíos y a 3 juicios romanos. 3 juicios judíos y 3 juicios romanos. Él había sido ya azotado, él ya había sido enjuiciado, y muy de mañana fue llevado delante de Poncio Pilato, esta autoridad romana, para que él decidiera su suerte. Pilato dijo: ¿no crees? Le dice a Jesús: ¿no crees que yo tengo la autoridad para soltarte libre? Para dejarte ir, exonerarte de todos cargos, pero también para enjuiciarte y condenarte. Y Jesús le dice: no tienes ninguna autoridad más que la que se te ha sido dada por el Padre. Ese es el contexto. Y todos sabemos la historia que efectivamente toda la multitud se volcó diciendo: crucifícale, crucifícale. Y muy de mañana, a las 9 de la mañana, llevaron a Jesús cargando esa cruz para ser colgado.
en el monte que se le conocía como la Calavera, el Gólgota. Y dicen los que han ido para allá, para aquellas tierras, que ese monte, esa montaña, definitivamente tiene la figura de una calavera. Y fue a ese lugar donde llevaron a Jesús, lo fueron maltratando, latillando, insultando. Y estando Jesús en la cruz, tenía a dos malhechores, dice la palabra del Señor, y quiero invitarte que leas conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 39, y voy a poner la lectura ahí para si no traes Biblia. Dice esto la palabra del Señor, es el relato de estando Jesús en la cruz del Calvario, y uno de los criminales que estaba allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor a Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Te invito a que hagamos una oración. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro ahí donde estás y digamos: Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, al escuchar tu palabra y este relato, Señor, de la cruz. Señor, somos conmovidos al ver tu grande amor, tu gran sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que tú nos hables, Señor. Hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y seas tú, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los malhechores, vemos en la historia, uno de los malhechores le insultaba, uno de los malhechores le injuriaba, uno le rechazaba, pero otro le confesaba y lo reconocía. Así que hay dos decisiones en estos dos ladrones, en estos dos malhechores. Uno lo acepta y otro, estando en la misma condenación, lo rechaza. Así que vamos a ver 4 cosas rápidamente, cosas que tú y yo debemos de saber. Hay muchas cosas que yo podría compartirte que debes saber de Jesús y que te van a bendecir tu vida. Hay mucho que podemos enseñar acerca de Jesús. No podríamos terminar de enseñar tanta sabiduría que el Señor nos enseña. Pero hay 4 cosas que tú y yo debemos de saber, que este hombre, estando en la cruz, sabía. 4 cosas. Este hombre tal vez no era un erudito. Tal vez este hombre ni siquiera había terminado la universidad. Pues era un criminal, era un ladrón, era un malhechor. Pero este hombre, estando en la cruz, sabía 4 cosas. Y quiero que tú y yo las veamos. Veamos 4 cosas que este hombre y que tú y yo debemos de saber de Jesús. ¿Qué es lo que sabía este hombre? Bueno, lo primero que sabía este hombre, este ladrón en la cruz, lo que él sabía es que él iba a enfrentar a Dios después de su muerte. Él lo sabía bien. Tal vez no sabía mucho de escatología, tal vez no sabía mucho de teología, pero él sabía que al morir, él enfrentaría el juicio de Dios. Este ladrón lo sabía. Dice Lucas 23, que le dábamos lectura, el verso 39, que uno de los criminales allí empezó a insultarlo. Empezó a insultarle. Pero el otro criminal le decía, ¿verdad? Le respondía: ni aún temor tienes de Dios, aunque sí sufres la misma condena. En otra versión dice: ni siquiera tienes temor a Dios ahora que estás condenado a muerte. Esos dos hombres estaban en la situación, junto con Jesús, de morir en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas. En realidad no sabían cuánto podría durar una crucifixión. Dicen que algunos duraban días colgados ahí, en ese madero, duraban días. Pero estando en esa situación, si la muerte era instantánea, para ellos era bendición. Pero muchos de ellos todos sabían que de ahí no se iban a bajar. Los iban a bajar, pero no se iban a bajar.
Así que un ladrón, estando en la condición, ¿verdad?, de muerte a último minuto, le reconocía, porque él sabía que al morir no era el final de todo, no era el final de la vida, sino al contrario. Al morir y enfrentar la muerte, él iba a enfrentar el juicio del Todopoderoso. Así que le dice a su compañero de cruz, le dice, ¿ni siquiera tienes temor a Dios ahora que estás condenado a la muerte? En este pasaje vemos y aprendemos algo acerca de la salvación. Porque Jesús está diciéndole a este ladrón, a este criminal, tú vas a ir al cielo. Tú vas a estar en el paraíso. Tú vas a estar conmigo. Así que está diciendo este hombre, estamos a punto de cruzar la línea, estamos a punto de morir. Vamos a morir y no tienes temor a Dios. Estamos a punto de enfrentar el juicio de Dios. Mira, te voy a invitar a que leamos Hebreos 9:27, este pasaje de la Escritura, y ahí lo tengo en proyección. Hebreos 9:27 dice esto: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Cuando mueras, no es el final. Algunos piensan que al morir, pues te irás a un lugar ahí, ¿verdad? Y las almas penando, No. Cuando mueras, vas a enfrentar el juicio de Dios. Vas a dar cuentas. De hecho, también dice Apocalipsis, capítulo 20. También ahí está ese texto, no sé si lo alcancen a ver, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Dice esto la palabra del Señor, nos lo dice a nosotros en esta tarde. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Delante de quién estaban ellos? Los muertos estaban delante de Dios, enfrentando el juicio. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es enfrentar el juicio de Dios. Así que este ladrón sabía esto, que después de que él moría, iba a pasar delante del juicio del trono de Dios. No nos escapamos. Tal vez aquí nos hemos escapado de algunas multas de tránsito, ¿verdad? Le hacemos al chistoso y nos escapamos de las infracciones del policía. O nos hemos salido de la nuestra y decimos, mira que no se dieron cuenta y robé por acá, hice esto, he engañado, y puedes decir que te saliste con la tuya, pero sabes, cuando enfrentes a Dios, vas a ser juzgado por lo que hayas hecho. Ahí nadie se sale con la suya. Ahí dice que los libros serán abiertos según tus obras. Así que este ladrón sabía esto. Tal vez no sabía mucho, pero él sabía que al morir en esa cruz, ese ladrón enfrentaría el juicio de Dios. Así lo que tú debes de saber en esta tarde es que al morir, no sabemos cuándo vamos a morir. Eso no lo tiene nadie. Solamente Dios sabe cuándo vamos a morir. Pero cuando lo hagamos, ten en cuenta eso. Puedes desconocer muchas cosas de Jesús, pero ten en cuenta esto. Tú debes de saber que vas a enfrentar el juicio de Dios. Y que la muerte no es el final. Es el comienzo, ya sea de una vida eterna con Jesús, con el Señor, con Dios en el paraíso, o una vida eterna separado de Él. Y fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, porque no quisieron entender. Así que aquí hay dos decisiones. Un ladrón le insultaba y le rechazaba, estando en la misma minuto de la muerte, y otro le reconocía. Tú no estás listo para vivir hasta que no estás listo para morir. ¿Cuántos están listos para morir? Mi oración, mi deseo en esta noche es que tú al salir de este lugar digas, estoy listo para morir. Estoy listo. Lo segundo que debes de saber en esta tarde, y que este ladrón sabía, es que
había pecado contra Dios. Había pecado contra Dios. Dice el verso 41 de Lucas en este narrativo. Este ladrón dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. La palabra para esto, teológicamente, se le conoce como confesión. Él está confesando su pecado. Él está confesando, está admitiendo que ha pecado y que merece morir. Merece estar ahí. Dice: nosotros a la verdad estamos aquí por nuestros hechos. Él está confesando que efectivamente, que realmente él ha pecado y que merece morir. Pero dice un versículo en 1 de Juan, esta es la gracia del Señor, esta es la misericordia. En 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que este ladrón estaba haciendo una confesión. Él estaba admitiendo que había pecado contra Dios. Y Dios dice que si tú lo confiesas, Él te perdona. Te perdona. Esta es la gran promesa de Dios. Pero debemos confesarlo. Debemos admitir lo que hemos pecado contra Dios. La palabra arrepentirse es la palabra, ¿verdad?, que significa homologueo. Muy interesante, porque la palabra arrepentimiento es homologueo. Homo, que significa lo mismo. Así que estás tú diciendo y reconociendo lo mismo que Dios. Estás confesando que Dios tiene la razón. ¿Cuántos de nosotros, verdad, estamos pecando delante de Dios porque decimos: Dios, tú no tienes la razón, yo voy a vivir mi propio plan, esta es mi vida y tú no tienes la razón? Y Dios dice: yo tengo un plan, tengo un propósito, yo tengo promesas para ti, y cuando tú no piensas lo mismo, a eso se le llama pecado. Pero cuando tú te arrepientes, estás diciendo: Dios, tú tienes la razón, confieso que tú tienes la razón. Eso es arrepentirse. Cuando tú dices: Dios tiene la razón, y lo admites, habla lo mismo que Dios ha dicho. Estar de acuerdo, homologueo. Dices: Dios, esa mentira no estaba bien, ese engaño que hice no estuvo bien, esa calumnia que levanté no estuvo bien. A eso se le llama pensar lo mismo, homologueo, confesión, declarar que Dios tiene la razón. Y la Biblia nos dice en Santiago 2:10 que todos hemos pecado, que todos hemos ofendido, todos estamos en la misma condición. Este hombre, en realidad, yo estuve buscando, interesándome por esta porción de la Escritura, y estuve buscando si había por ahí alguno de los cargos que se le habían levantado a este ladrón, porque estaba ahí, porque merecía, él mismo lo estaba confesando: estoy aquí por los hechos que he hecho y lo merezco morir. Así que te puedes imaginar qué había hecho para que él mereciera estar ahí colgando, porque sabes que la cruz era el acto horrendo, era un acto horrible, era escarnio, era un sufrimiento. Morían ahí de asfixia y era doloroso. Así que te puedes imaginar qué es lo que había hecho este hombre para que él mismo confesara y admitiera: yo merezco estar aquí por lo que he hecho. Así que yo dije: ¿qué habrá hecho? Voy a buscar la lista de este hombre y sus pecados. Pero ¿sabes? No lo encontramos. No encontramos. La Biblia no dice qué había hecho. Pero ¿sabes? Sí encuentro un pasaje de la Escritura en Santiago 2:10 que dice que el que no cumple con toda la ley y falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado. Solo se necesita romper un mandamiento para ser culpable de todos. Así que no se necesita, ¿verdad?, saber qué pecado para que él mereciera morir, porque todos estamos en esa misma condición. Todos hemos pecado. Yo menciono esto: ¿cuántos eslabones
que sostienen el puente. Hay una cadena con eslabones que sostienen un puente. ¿Cuántos eslabones se necesita romper para que ese puente se caiga? Uno. Un solo eslabón tiene que ser roto para que ese puente se caiga. ¿Con cuántas personas te tienes que acostar? ¿Con cuántas personas para ser llamado adúltero? Con una. ¿Cuántas cosas tienes que robar para ser llamado un ladrón? Una cosa. ¿A cuántas personas tienes que matar para ser identificado como un asesino? A una. ¿Cuántos pecados tienes que hacer para ser llamado un pecador? Un pecado. ¿Cuántas leyes tienes que transgredir para ser condenado por la ley de Dios? Una. Así que no importa lo que haya hecho, porque todos nosotros estamos en el mismo barco. Todos nosotros hemos pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Encontramos la palabra de Dios diciendo, todos están en la misma condición. No necesitas, así que Dios me dijo, no necesitas saber qué hizo Él para morir, porque tú también lo mereces. Porque tú también lo merecías. Porque tú estás en la misma situación. Así que tenemos un gran problema. Si todos hemos pecado, entonces tenemos un gran problema. ¿Cómo le hacemos? La palabra de Dios nos da la solución, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecen tus actos, el ladrón lo sabía. Yo merezco estar aquí. Lo estaba admitiendo, lo estaba confesando. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo espero que sepas la diferencia entre paga y dádiva. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sabes la diferencia entre paga y dádiva? La diferencia entre paga y regalo. Imagina que un día tú entras a tu trabajo, estás trabajando, tu empleador, ¿verdad?, llega a tu lugar donde estás trabajando y te dice, tengo un enorme regalo para ti, te va a encantar. Y tú, ¿verdad?, le dices, pues te emocionas porque tu empleador te va a dar un regalo y te da, ¿verdad?, un sobre. Dice, ten, este es tu regalo, te lo regalo. Y cuando tú lo abres, dices, sí, pero es mi salario, es tu tarjeta de que tú te lo has ganado. Así que tú dices, pues en realidad no me lo regalas porque yo trabajé 8 días por esto. ¿Cómo te sentirías tú? No, pues esto no es regalo. Yo trabajé, me esforcé, estuve aquí puntual, trabajando 8 horas para esto. Así que si el patrón te dice, ten, te lo regalo, tu cheque, ¿cómo te sentirías tú? No, yo me lo merezco. Pero sabes, la salvación es un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No te lo mereces, no te lo ganas, no tienes que hacer nada por ello. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Porque lo que es un regalo tú no lo puedes comprar. Tal vez tú digas, ¿cómo le voy a hacer para ganar eso? No puedo alcanzarlo. Pero Dios te dice, la salvación, la vida eterna, es la dádiva de Dios para ti. Es un regalo para ti. Esto es hermoso. Esto es algo maravilloso. Es la dádiva de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Que no podemos ganar la salvación. Están preocupados. De hecho, yo creo que oro para que esta noche, si tú tienes, ¿verdad?, temores acerca de tu salvación, pues no sé, acá hoy salgas con seguridad de que la salvación no te la mereces, ni la tienes que trabajar por ella. Se te ha sido dada, porque es un regalo de Dios. De hecho, Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos
por medio de la fe, por medio de creer, por poner tu confianza en Jesús. Es un regalo de Dios. Y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Es la misericordia de Dios. Así que este ladrón sabía que él había pecado. Y lo estaba reconociendo, lo estaba admitiendo. Lo número 3 que este ladrón sabía y que tú y yo tenemos que saber es que Jesús fue más que un hombre. Fue más que un hombre. Mira, Dios no mandó a un profeta. Dios no mandó a un ángel. Dios no mandó a un representante. Él vino en persona. Jesús era Dios. Jesús no solamente, Él era hombre, era Dios en cuerpo humano, era Dios en piel humana. Y este hombre lo sabía. Fíjate lo que dice este ladrón, estando ahí, en el último minuto. Lo que dijo este hombre, tal vez no lo sabía todo. Te digo, tal vez ni siquiera era un maestro de escuela dominical. Tal vez no era un predicador, pero él sí sabía esto. Sabía que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Lucas 23, verso 41 dice: en nuestro caso el castigo es justo, está admitiendo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Observa, este no ha hecho nada malo. Está diciendo cero, nada, ningún mal hay en él. ¿Quién puede decir eso? De los que estamos aquí, ¿quién puede decir yo no he hecho nada malo? Pues la verdad que yo cuando cuando voy con mis hijos y les cuento la historia de mi adolescencia y las travesuras y cosillas que yo hacía por ahí, me dicen: papá, entonces nosotros somos unos santos. Y yo les digo, yo quiero que sepan de mí. Y yo se los cuento, sin vergüenza, sin temor. Digo, realmente, era así. Y ayer precisamente estábamos hablando de eso. Así que yo no puedo decir, yo nunca he hecho nada malo. Y creo que de los que estamos aquí, podemos decir, yo nunca he hecho nada malo. Porque reconocemos que hacemos lo malo, que ofendemos a Dios, que ofendemos a las personas. Pero fíjate lo que sabía este ladrón, que el que estaba a un lado, que el que estaba en esa cruz, no era solamente un hombre más, no era solamente un criminal que estaba ahí pagando, ¿verdad?, su condena, era mucho más que eso. Dijo, este hombre que está aquí, nada malo ha hecho, cero, ningún mal ha hecho. Nadie puede decir eso de los que estamos aquí. Así que él está diciendo, este no es un simple hombre, este no es solamente otra persona más. Él está muriendo junto a nosotros, es mucho más que eso. Este es el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. Es Dios mismo estando aquí a nuestro lado en piel humana. Es Dios. Él es más que un hombre. Él es la pureza. Él es puro. Él es perfecto. Él está reconociendo que el que está ahí, nada malo hay en él. De hecho, fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar a Jesús sin ningún pecado, sin ningún mal, en la perfección? Pues él dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que a esto yo le llamo un intercambio. A este le llamo el intercambio de Dios. A esto le llamo la salvación. Jesús dijo, yo nunca he pecado. Yo no he conocido pecado. Pero ¿sabes qué? Tomaré tu pecado. Tomaré lo malo que has hecho. Tomaré tu lugar, tomaré tu carga. Yo voy a pagar ese precio.
mereces morir. Yo voy a tomar tu lugar. Voy a cumplir la sentencia de ser juzgado. Pero ¿sabes qué? Tú vas a recibir mi justicia. Al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Ese es el gran intercambio. Tú le das tu pecado, Él lo llevó y Él ya murió. Jesús, ¿crees esto? Este hombre lo sabía. Él sabía que el que estaba allí era el Salvador. Era el único que podía salvarlo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que crea en este mensaje y que reciba este intercambio, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es lo que tú tienes que saber. Lo que tienes que saber es que vas a enfrentar a Dios después de la muerte. Vas a enfrentarlo. Debes saber que has pecado contra Dios. Tienes que reconocer y admitir lo que has hecho lo malo. Has dado la espalda a Dios y que mereces morir. Pero también debes de saber que Jesús fue más que un hombre y Él llevó tu pecado en esa cruz. Lo cuarto que debes de saber, y que este ladrón sabía, es que era solamente por gracia. Era solamente por gracia que Dios podía salvarlo. Nunca lo lograrás por tu propio esfuerzo. Nunca lo vas a lograr en tus propios méritos. Y este hombre lo sabía. Él no estaba allí ofreciendo un trueque. No estaba diciendo: si tú me ayudas y me salvas, yo voy a darle a todas las personas lo que he defraudado, lo que he robado, lo que he delinquido, lo voy a regresar 4 veces más. Él no estaba diciendo eso. Él sabía una cosa, que era solamente la gracia de Dios. Estando en la situación en que él se encontraba, reconoció que era solamente la gracia de Dios que podía salvarlo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es todo lo que dice. Fíjate que él no está tratando de chantajear a Jesús. ¿Cuántos hacemos eso? Yo he hecho eso muchas veces. Te digo que si tú haces esto y me ayudas, yo te voy a servir. Eso, si tú me abres una puerta acá con un trabajo, yo voy a ofrendar. Y como que queremos, ¿verdad?, chantajear a Dios que nos ayude, y nosotros hacemos. Este hombre no hizo esto. Este hombre sabía que solamente era la gracia de Dios que él lo podía salvar. Y le dice: acuérdate de mí. Así que él no está haciendo un trueque. Está ahí colgado en la cruz. Y sabe que solamente era la gracia que podía él recibir de parte de Dios. Él lo sabía muy bien. Así que él no está diciendo: Señor, no permitas que muramos. Sálvate a ti, sálvanos, tú puedes. No está diciendo eso. Él está diciendo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tampoco está diciendo: Señor, yo soy mejor que aquel. Mira, aquel todavía sigue diciendo insultos y todavía está con un corazón empedernido. Mira, yo soy mejor que él. Y tú hacemos buen equipo. Él no está diciendo eso. Él no está haciendo eso. Él está reconociendo que era la gracia de Dios. Dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Así que cuando tú y yo no tenemos ninguna esperanza de entrar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es perfecto y tú y yo no lo somos. Si entráramos así como somos al cielo, dejaría de ser cielo. Es un lugar perfecto. Cuando reconocemos, admitimos y aceptamos este regalo por gracia que nos ha sido dado, obra de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, no por nada de que tú ofrezcas, no por nada que tú merezcas, para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca. Por eso nosotros vivimos agradecidos, y el tiempo que Dios nos permite aquí, predicamos este mensaje, que Dios quiere que cada uno de nosotros escuche y acepte
la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Y eso es todo. Eso es todo. Tienes que admitir tu pecado. Y tienes que admitir que es solamente la gracia de Dios. Este ladrón sabe que él no puede bajarse de la cruz. No puede hacer obras de caridad. No puede compensar el mal que ha hecho. No hay forma de que él pueda pagarle a la gente o a Dios. No hay forma. Y él lo sabía bien. Así que él descansa en la misericordia y en la gracia de Dios, en su regalo. Él está colgado en la cruz y sabe que no puede salvarse. Él sabe que su vida ha sido un desastre. Él sabe y reconoce que ha desperdiciado su vida. No tiene nada que ofrecer a Dios. Él no puede decir, mira Dios, pues tengo unos terrenitos, unas cositas, una casita, te las ofrezco si me bajas de aquí de la cruz. Pues no, porque ni aún lo que tenía era de él, era un ladrón, era robado. No está buscando inventar excusas, no está haciendo nada de eso. No está diciendo, Jesús, soy mejor que aquel que está del otro lado. No intenta sobornar o hacer un negocio. Él no se compara con otras personas. Él no intenta poner excusas por sus pecados. Él los admite y los reconoce y los confiesa. Él está colgado en la cruz sin ninguna esperanza. ¿Y sabes qué? Tú y yo tampoco la tenemos. Sin Él no hay esperanza. Sin Jesús no tiene ninguna esperanza de entrar al cielo. Así que a minutos a final de la vida de este hombre, Él lanza unas palabras. A los minutos finales de su vida, de su existencia, Él lanza una oración, una palabra. Tú dices, pues yo quiero saber qué dijo este hombre. Porque este hombre, si Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ese hombre está ahora mismo allá con Él, en el cielo. Así yo quiero saber cuál fue la oración, porque a veces decimos, mira, es que la oración tiene que tener ciertos ingredientes, ciertas palabras, confesión, redención, ¿verdad? Y todas estas palabras teológicas que usamos. Pero ¿sabes qué? Y la oración que este hombre dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y eso es todo. Esa es la oración de salvación para este hombre. Lo que él dijo fueron estas palabras. Jesús, acuérdate de mí. Así que yo me doy cuenta que no es en sí las palabras que tú usas, sino la dirección de tu corazón. ¿Dónde estaba su corazón de él? Este hombre estaba completamente reconociendo y su corazón estaba puesto en Jesús. Las palabras que él usó fueron estas simples palabras: acuérdate de mí. Y Jesús lo miró y le dijo en el verso 43: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Ese hombre fue salvado a últimos minutos de su vida. Si no le dices a Jesús, no lo confiesas y no descansas en su gracia, tú no vas a entrar al cielo. Si tú no le dices, Jesús, acuérdate de mí, y pones tu corazón y tu confianza en su gracia, en su perdón, en sus promesas, en su redención, en su perfección, tú y yo no vamos a entrar al cielo. Así de claro, es Dios quien decide quién entra a su casa. Y Él ha decidido que es a través de Jesucristo. Es a través de Él. No es a través de tus buenas obras. No es a través, ¿verdad?, de tu buen desempeño. Hay muchas buenas personas. Yo conozco muy buenas personas y a veces decimos, esta es tan buena persona que solamente le falta aceptar a Cristo. Pues casi nada. Está perdido eternamente. Porque Dios ha decidido quién entra a su casa. Y solamente van a entrar
aquellos que pongan su corazón y su confianza dirigidos hacia Jesús. Es Dios quien decide. Porque si alguien rechaza a Dios aquí en la tierra, si alguien rechaza a Jesús aquí en la tierra, y si sabes que Dios, no quiero tener nada, no quiero saber nada de ti, yo quiero vivir mi vida, puedes estar decidiendo como el otro ladrón. A últimos minutos, Dios te está dando la oportunidad y está hablando a tu vida. Y puedes hacerlo. Seguir rechazando. Lo hizo este ladrón. El segundo ladrón rechazaba, injuriaba y no creyó en él. Dice, pues si eres el Hijo de Dios, pues si eres el Mesías, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Le insultaba. Su corazón todavía seguía ahí endurecido. Pero el otro, en cambio, a último minuto, reconoció. Y fueron abiertas las puertas para él, por la gracia. No hubo nada que ofreció. No ofreció nada. No hizo nada para merecerlo. Solamente fue su corazón puesto delante de Jesús. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es un regalo. Ahora, ¿cuándo puede ser eso? Tú podrías preguntarte en esta noche, ¿pero cuándo puede ser eso? O sea, tengo yo ya 40 años, tengo 20 años, tengo 10 años, o ya paso de los 50 y eso es para jóvenes. ¿Cuándo puede ser eso? Pues la Biblia misma nos da la respuesta. Dios mismo nos dice cuándo tú puedes ser salvo. Y dice 2 Corintios 6:2, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Dios dice, hoy tienes la oportunidad de asegurar tu pasaje, de tener esa confianza. Por eso esta palabra de Jesús en la cruz, yo la llamo la palabra de seguridad. Porque esto es seguro. Poner tu confianza en Jesús y no en tu desempeño ni en tus buenas obras. La palabra de seguridad. Así que hay dos respuestas aquí. Ya voy a terminar. Hay dos respuestas en estos dos ladrones estando en la cruz. Uno lo insultó, lo rechazó, y sabes, tú tienes el mismo derecho también. Puedes rechazar. Puedes seguir adelante con tu vida y tus propios planes, tu vida egoísta. Y dices, tienes ese mismo derecho. Y continuar. Puedes rechazar a Jesús. Puedes insultar a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue innecesario. Lo que hiciste es algo, son anécdotas. Es una leyenda. Puedes insultarlo, minimizando este gran sacrificio y muestra de amor de parte de Dios, que envió a su único hijo. Fíjate, no envió un ángel, no envió a un representante, a un profeta, su hijo. Así que tú puedes insultarlo yéndote de aquí diciendo, bueno, muy bien. Puedes insultarlo, estás en tu derecho. Puedes decirle, a lo mejor con tu actitud, lo que hiciste, ¿sabes qué? No me importa. No me importa. Hay dos ladrones en esta cruz y dos respuestas. Tal vez digas, sé que dice, hoy es el día de salvación. Sé que Dios dice, hoy yo puedo decidir. Ahora mismo yo puedo ser salvo. Pero tú decides. Escucha esto. No decidir. Tú te sales de aquí y no decides. No decidir hoy es el día de salvación es decidir. Algo tú dices, hoy no. Estás decidiendo. No decidir, vas a decir, pues voy a postergar, voy a hacer la decisión mañana. ¿Sabes? Esto es decidir, rechazar a la invitación de esta tarde.
¿Qué tienes que hacer? Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Acaso miente Dios? ¿Acaso Dios nos está hablando y diciendo, el que invoque el nombre de mi Hijo, del Señor, será salvo? Fíjate, no dice, puede que sea salvo. O si no, él está diciendo, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una gran promesa, una gran declaración. Dice, será salvo. De hecho, Hechos 16:30, yo encontré una historia de un hombre impresionante, un carcelero de Filipos, un hombre que sin duda, como era un carcelero, era un hombre que cuidaba a los presos. Sin duda era un hombre rudo, un hombre, ¿verdad? De aspecto fuerte, porque era un carcelero. Estaba ahí para cuidar a los presos. Y de repente los presos se les habían abierto las puertas de la prisión y él se quería matar. Porque dijo, ya los presos ya huyeron. Y para un carcelero que perdía a un preso, el castigo por perder un preso, porque un preso le fugara, era la muerte. Así que él dijo, pues, estoy condenado a muerte. Pero estaban ahí todas las personas. Escuchó una voz que le dijo, hey, no te haga ningún daño, todos estamos aquí. Impresionado aquel hombre, Dios tenía un plan para él. Y viendo aquel milagro que estaba sucediendo en aquel lugar, en aquella cárcel, les preguntó a sus discípulos, y yo doy gracias al Señor por las preguntas que encontramos en la Biblia. Este hombre hizo una pregunta y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Son de esas preguntas del millón, las preguntas que están en la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa pregunta es oro molido, porque tal vez tú te la hagas. ¿Qué debo hacer? La Biblia nos da la respuesta. Cree que aquel que invoca el nombre del Señor, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Ponte de pie en esta noche. Damos gracias a Dios por tu vida. Yo sé que ya muchos de nosotros hemos puesto nuestras vidas en confianza, nuestras vidas seguras en sus manos. No es nada que nosotros hayamos hecho, pero si tú no has resuelto este asunto de la vida eterna, tú debes de saber esto, que escuchaste, que este hombre sabía. Tú debes de saber que la muerte no es el final de todo, sino es el comienzo. Y si no has resuelto esta situación, si no has resolvido esto, sabes, Dios te está esperando. Dios está esperando que des ese paso. Dios te está esperando desde hace muchos años atrás, no tenemos idea, pero Dios ya estaba esperando para este día. Dios preparó todo para que tú escucharas este mensaje, porque Él quiere que estés con Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un reconocimiento, a un arrepentimiento. Que acepten el regalo, pero tú decides. Este es el día de salvación. Voy a hacer una oración por ti, dando gracias por tu vida. Y después voy a hacer una oración en la que te voy a pedir que me acompañes. Si ese es tu corazón, si ese es tu deseo, entregar tu vida al Señor hoy, bien puedes. Las palabras no importan, como lo mencioné. Este hombre dijo, acuérdate de mí. Tal vez puedas decir, yo también. Yo también. Pero la actitud, la dirección de tu corazón, lo importante. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por cada uno de los que nos estuvieron acompañando. Gracias, Señor, por las personas que tú has preparado, Señor, para que vinieran a escuchar este mensaje, que es el mensaje más importante. Es lo más importante, Señor.
Señor. Y personas que tal vez, Señor, no han resuelto esto, Señor, pero que escucharon. Yo te doy gracias porque tú las has puesto. Antes de la fundación del mundo has preparado este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese gran sacrificio, por esa gran muestra de amor. Gracias por la salvación que ofreces a todos y a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que han invitado, que han venido, Señor. Gracias por cada uno que estuvo aquí oyendo. Te doy gracias en esta hora. Ahora te invito que hagas esta oración conmigo. Es una oración simple. Es una oración que tú puedes hacer estando ahí en tu lugar. Pero si es tu oración, te voy a ayudar que me acompañes. Te voy a ayudar para que tú la hagas conmigo también. Señor y Dios, sé que cuando muera te rendiré cuentas. Puedes repetir esto conmigo. Sé que rendiré cuentas delante de ti. Que pasaré delante de ti directamente después de que muera. También sé que la mayor parte de mi vida te he ignorado. He hecho, Señor, otras cosas que no son correctas. He seguido mis propios planes y mis propias agendas. He amado más las cosas que a ti. Lo admito. He pecado. He vivido conforme a mi plan. Y no conforme a tu plan para mi vida. De ahora en adelante, Señor, te pido caminar contigo. Gracias te doy por la vida de Jesucristo. Hoy al recordar una vez más ese sacrificio, te doy gracias por él. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Los confieso delante de ti. Admito que no merezco, Señor, pero recibo ese regalo. Recibo tu regalo de la vida eterna. Sé que es solo por tu gracia. Sé que solamente tu gracia puede salvarme. Nunca podré ser suficientemente bueno para entrar a ese lugar perfecto, al paraíso, al cielo. Así que gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio. Te acepto y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes esta oración? Si tú la has hecho de tu corazón, eres salvo. Por eso yo le llamo la palabra de seguridad. Seguridad. Si tú hiciste esta oración por primera vez, pues no lo dejas saber. Queremos ayudarte, queremos llegar a darte materiales que te van a ayudar a entender muchas preguntas acerca de lo que has hecho el día de hoy. Si podemos ayudarte de otra forma, hámelo saber. Pero queremos que de aquí tú salgas con una nueva bendición en tu vida. Gracias a cada uno que nos acompañaron. Gracias a cada uno de mis hermanos que invitaron. Gracias, hermano. Sigamos trabajando, sigamos compartiendo. Amén. Amén. Sigamos hablándole a las personas del regalo de Dios. El tiempo, hermano, es corto y su venida está pronta. El Señor viene por segunda ocasión. Viene por su iglesia. Damos gracias al Señor. Vamos a despedirnos. Hay algo que las hermanas han preparado, ¿verdad? Con mucho amor, mucho cariño, para invitarnos a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración de gratitud al Señor, ¿verdad? Por el pan, por sus bendiciones. Él hace posible esto. Así que damos gracias al Señor. Hermana Raquel nos puede hacer esta oración por los alimentos y para despedirnos. Gracias. Gracias te damos. Gracias por nuestras hermanas. Gracias por estos alimentos. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde.